¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Tendrá que elegir entre mantequilla o armas, dijo el ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hace ya más de 2 años, en julio de 2022. Inmediatamente después de que Rusia invadiera con sus tropas y tanques los territorios de Ucrania, Occidente respondió con una imposición de sanciones económicas sin precedentes. Una velocidad y eficiencia que bien podrían demostrar también con Israel o con Estados Unidos cada vez que invade o bombardea un país. Pero bueno, en esos casos no se da. A lo largo de estos casi 3 años, Rusia logró ubicarse en el dudoso top de la lista de los países más sancionados del mundo, dejando muy atrás a Irán, Venezuela, Myanmar y Cuba. Estamos hablando de más de 15.000 sanciones impuestas por más de 60 países del mundo, siendo la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá los líderes, claro. Hoy mismo la Unión Europea aprobó su paquete número 15 de las sanciones antirrusas. Las que se implementaron en este tiempo abarcan casi todos los sectores, no ya de la economía rusa, sino de las actividades en general: cultura, ciencia, industria, defensa, logística, transporte, deportes, y afectan tanto a personas jurídicas como físicas. La idea declarada a nivel oficial detrás de ello era que un inevitable hundimiento económico de Rusia imposibilitaría la financiación de la guerra en Ucrania a largo plazo y, en el mejor de los escenarios, hasta haría tambalear el régimen de Putin. Llega el año 2025 y es Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, el que nos dice que somos nosotras las que nos tenemos que quitar algo de mantequilla para pagar unas cuantas armas. Mientras que Rusia avanza en Ucrania, destruye su infraestructura energética en pleno invierno y Putin parece estar igual de cómodo en el Kremlin que antes. Y las sanciones, si han tenido algún efecto, no parece haber sido ni tan decisivo ni tan inmediato como se deseaba. A finales de julio de 2024, la encuestadora independiente rusa Levada, declarada como agente extranjero en Rusia, es decir, nada sospechosa de ser pro-Kremlin, registraba que la población rusa estaba en los niveles más altos de satisfacción vital, confianza en el futuro y sensación de oportunidad de los últimos 30 años de registros. Ojo a esta encuesta, todo un éxito de la Unión Europea y de la OTAN, vamos. Esa satisfacción parece ser uno de los resultados inmediatos del dichoso keynesianismo militar del que hablamos en este programa en alguna ocasión anterior. ¿En qué se basa el enfoque keynesiano? En aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada. En Rusia, al menos a corto plazo, se ha demostrado relativamente exitoso. La economía no solo no se ha desplomado, sino que en 2023 mostró un crecimiento del PIB de un 3,6%. Pues sí, básicamente convirtieron la guerra en el motor de la economía. La demanda de armamento supuso un auge para la industria militar y las industrias auxiliares. La destrucción de ciudades en territorios ocupados garantizó trabajos de reconstrucción y todo eso aumentó la demanda de mano de obra y por lo tanto el empleo. Y por otra parte, suena muy siniestro, pero los sueldos de los militares en el frente y las indemnizaciones por sus muertes o por sus heridas estimulan el consumo en lugares que antes no eran tan activos económicamente. Eso no quiere decir que la economía rusa vaya viento en popa ni que su futuro esté asegurado, para nada. De hecho, las últimas medidas del Banco Central, los datos de la inflación y la escasez de mano de obra indican todo lo contrario. De ello les hablaré más adelante, pero primero respondamos a la pregunta sobre por qué no se cumplió ninguno de los pronósticos agoreros sobre el país. A finales del mes de noviembre, Vladimir Putin firmó una ley de presupuestos para los años 2025, 2026 y 2027 que destina partidas récord a la guerra o a la defensa, según como se mire. Claro, en 2025 el gasto militar ruso superará el 6,3% del PIB del país, algo inédito para la historia contemporánea de Rusia. Y si a esto le sumamos gastos enmascarados en otras partidas presupuestarias, algo parecido a lo que comentaba Manu sobre España, ¿no? Con lo que se hace con las pensiones de los militares o las investigaciones relacionadas con la industria militar que no entran en defensa, bueno, pues el presupuesto ruso rozaría un 9% del PIB, según calculaban hace unos meses en Stories.media. ¿Es mucho esto? Para Rusia será histórico, pero si se compara con otros países veremos que no es nada inédito. Arabia Saudí ha estado destinando el 9% del PIB a los gastos militares a lo largo de los últimos 20 años. Entre los años 1955 y 1975, Estados Unidos gastaba un 8,5% anualmente. La URSS a lo largo de su existencia gastaba más del doble. En fin, decenas de países se han permitido mayores gastos militares sin que esto supusiera el derrumbe de la economía. La resiliencia de la economía
economía rusa inesperada para expertos y analistas económicos, especialmente para los occidentales, se explica además por otros factores. Unos elevados precios de la energía, que pese a las sanciones garantizaron el flujo de divisas hacia el país, un giro hacia el sur global en sus relaciones comerciales, una deuda externa bajísima comparada con la de otros países. Estamos hablando de alrededor del 17% del PIB en 2023, que es como 5 veces menor que la de los países desarrollados. Y también unas reservas acumuladas en los años anteriores que le permiten prolongar la guerra por un tiempo considerable. De hecho, según cálculos de esta web, Stories Media, solo existe un factor que podría cambiar este escenario: un desplome de los precios del petróleo sostenido en el tiempo. Claro, los ingresos procedentes de la venta del gas y del petróleo constituyen la tercera parte de todo el ingreso nacional. Si un barril de petróleo costase unos $30 durante un par de años, dejarían de entrar sumas importantes en el erario ruso, lo que complicaría bastante su producción industrial militar. De momento, según declaraciones del comisario de defensa de la UE, de Andrius Kubilius, Rusia, con todas sus sanciones y limitaciones, produce más armamento que toda Europa. Pues muy sabio, teniendo este dato en la mano, animar a los ucranianos a seguir luchando y a bajar la edad de reclutamiento y echar por tierra cualquier intento de negociación para alcanzar la paz. Muy sabio, sí. Volviendo a los precios del petróleo, Trump ha prometido en campaña apostar por el fracking. Drill, baby, drill, dijo. Si empieza a perforar, podría bajar considerablemente los precios, aunque habrá que ver la reacción desde los países de la OPEP. En resumidas cuentas, aunque la OTAN suba el gasto militar al 3% del PIB y Trump se ponga a perforar a lo loco, un hipotético derrumbe de la economía de Rusia capaz de parar su expansión en Ucrania tampoco sería inmediato. En el medio habría más destrucción, más muertes, más tierras ocupadas, menos Ucrania y menos ucranianos, y menos rusos, claro, también, pero ese es teóricamente el objetivo. Esta es la clave, Manu, que de ninguna forma ese derrumbe parece inmediato, lo cual tampoco significa que la economía rusa esté bien, solo que está mejor de lo que numerosos analistas occidentales vaticinaban. Se sostiene, pero a un precio elevado se sostiene. La inflación bate récords, según recientes datos de Rosstat. En 2024 la inflación rozó el 9% anual. El Banco Central ha tenido que tomar medidas drásticas ya en varias ocasiones. La tasa de interés ahora mismo es del 21% y se prevé que esta semana la vuelvan a subir hasta el 23%. El rublo fluctúa muchísimo. A finales de noviembre sufrió una de sus peores devaluaciones desde el inicio de la invasión. Los precios en rublos suben a un ritmo acelerado. La inflación no se detiene. El Banco Central no cuenta con muchas más herramientas que no pasen por la subida de las tasas de interés. Es un círculo vicioso que lleva al país a un escenario económico muy desfavorable. Y a eso se le suma una escasez brutal de la mano de obra. Escribía Reuters que tanto la ola de inmigración post-invasión como el reclutamiento militar ha generado un nivel de desempleo bajísimo, sobre un 2,3%. Faltan trabajadores en un país en guerra y en crisis demográfica desde hace años. En la Rusia central hay 9 puestos de trabajo por cada desempleado, según las autoridades. Así que no todo pinta bien. Ahora, si miras el panorama económico en Ucrania, la cosa está todavía peor allí, porque hablamos de una economía completamente subsidiada. Ya, son dos situaciones incomparables. Rusia tiene problemas, sí, puede enfrentar un escenario deflacionario, mientras que Ucrania es como un paciente con respiración asistida. El gasto militar equivale al 25% del PIB, según su Ministerio de Finanzas, y las obligaciones sociales se pagan del financiamiento externo que recibe el país. A finales de noviembre, Zelensky firmó una ley de aumento de impuestos de guerra al 5% desde el 1,5%. The Wall Street Journal calculaba que Kiev necesitaría unos 126.000 millones de dólares en el año 2025 para compensar el aumento del gasto militar ruso y seguir haciendo frente a la agresión. Y aquí volvemos al mismo problema de siempre. Aunque se encuentre este dinero, algo muy improbable, el problema de fondo se queda. Es el del recurso humano, la falta de hombres. La agencia Associated Press estimó el número de desertores ucranianos en unas 200.000 personas, lo que equivale a un tercio de todos los soldados que, según diferentes cálculos, están en el frente. Ya, y eso que no sabemos la cifra exacta de los muertos. La pregunta aquí es,
¿qué va a pasar, ¿no? Antes, el derrumbe de los precios del petróleo, el derrumbe de la economía rusa tan esperado, vaticinado, el derrumbe del régimen de Putin o el desgaste de esta Ucrania, un desgaste que se producirá pese a todo el esfuerzo coordinado por mantener la guerra hasta el último ucraniano. Nosotros les damos los números, ustedes echen sus cuentas, aunque, bueno, como sabemos y como nos muestra el caso de Siria, todo puede cambiar de un día para el otro sin previo aviso. Esto también es una posibilidad. Gracias, Ina. Hoy contamos con Tika Font del Centre de las de Estudios por la Paz. ¿Qué tal, Tika? Bienvenida, muchas gracias por atender a la base. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Tika, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy ha salido en la Unión Europea, han emitido un decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia. Llevamos casi 3 años escuchando ese discurso de que ahora más sanciones, queda aplastada la economía, no van a poder sostener más la guerra. Hay que esperar un poquito. ¿Cómo evalúas ese discurso? ¿Hasta cuándo Rusia va a poder sostener esa guerra con todas esas, todo ese esfuerzo bélico que se toma por parte de Europa y Estados Unidos? Pues mira, yo en el inicio pensé que imponer sanciones pues podía ser útil. En el transcurso del tiempo de estos 3 años no me han parecido que sean útiles. Es verdad que su economía se puede resentir, pero también es verdad, primero, que Putin preparó su economía para las sanciones, ya liberó una gran parte de su deuda que la pagó, eliminó los dólares que tenía, compró oro, y lo que podemos ver es que su crecimiento económico no está hundido, está peor económicamente Alemania con esta guerra, o los efectos de esta guerra han sido peores para la economía alemana que para la economía de Putin, con lo cual yo creo que es el momento de replantear unas sanciones que si se imponían para provocar que Putin cediera, que dejara o que abandonara la guerra, pues es verdad que la guerra le es gravosa en su economía, pero no está machacando su economía como se pensaba que se iba a machacar. Y luego que produce efectos de rebote que creo que no son convenientes, porque es como estar expulsando a Rusia hacia los brazos de China, a que se una a China para lanzar propuestas económicas que incluso pueden ir en detrimento de Europa. Yo creo que es momento ya de replantearse sobre todo lo que ya habéis dicho antes, que es el momento de negociar y recomponer relaciones. Rusia es y será nuestro vecino. Aunque Putin no nos guste, aunque su proyecto sea autoritario, aunque políticamente no lo consideremos una persona aceptable, es nuestro vecino. Y la verdad es que relaciones con autócratas tenemos mucho, incluso dentro de la Unión Europea y como gobiernos parte. Por tanto, yo creo que es momento de replantear estas políticas. Tika Font, un placer como siempre tenerte en la base. Gracias por vuestro trabajo, el Centre de las. Nos vemos pronto. Vale, gracias a vosotros. Hasta pronto.